Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla un día más su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos varios temas de actualidad, porque parece que están aconteciendo cosas que nuestros expertos, de bien seguro, nos analizarán al detalle. Y saludamos a Enric Sorribes. Enric, molt bon dia, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, estamos bien. ¿Tú también? Sí, ya, sí. Afrontando ya o encarando un poco las vacaciones que ganas ahí. A ver si nos dejan hacer vacaciones, porque tal como se está poniendo el patio. Que sí. Venga, saludamos también a Xavi Cerro, que también lo tenemos vía telefónica. Xavi, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, muy bien. Y también tenemos a Eugeni de Santiago. Eugeni, ¿qué tal? Buen día, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, hay muchos acontecimientos de actualidad y no sé por dónde empezar. ¿Os parece que hablemos un poco de esta remodelación del gobierno de España que ha efectuado el presidente Pedro Sánchez? Enric, ¿cómo ves esto? Está así, no sé, podríamos decir como una tabla rasa. Bueno, yo creo que aquí se han pasado una serie de facturas y poco a poco pues no van a hacerlo pasito a pasito, hecho de golpe. Por ejemplo, una de las modificaciones es la relación exterior, ¿no? Y ahí viene todo derivado del conflicto de Marruecos, que se gestionó mal. Y esa gestión pues ahora ha pasado factura. Yo creo que luego el resultado de Madrid también ha afectado al quien llevó la campaña. Luego, alguna posición que también había quedado un poco coja con el tema de los indultos a Cataluña y el no saber controlar el partido, pues quizá también le ha pasado factura a Ábalos, ¿no? O sea, más o menos son movimientos que al final tienen un cierto pozo, ¿no? Y luego, pues bueno, es una manera de intentar poner ruido de fondo a lo que realmente está pasando, ¿no? Que es una situación que no es cómoda y ya sabemos que en España, pues la tendencia a poner cortinas de humo para ir tapando ciertas situaciones, pues ayuda. Muy bien, y Xavi, ¿tu opinión? La mía, un despropósito total y absoluto. Esa es mi ¿Por qué opinión. lo dices? Bueno, la razón muy sencilla. Si medimos los parágrafos de la ley que ellos aprueban, ¿vale? Donde se dice, por ejemplo, de que, y cito textualmente, ¿no? Que dice que cualquier persona a partir de la mayoría de edad estará obligada a la realización de prestaciones personales que exijan las autoridades competentes siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional sin derecho a indemnización por esta causa y el cumplimiento de las órdenes e instrucciones generales o particulares que aquí se establezcan, es igual a, como dicen en inglés, ¿no? Also known as, es igual a, eres mi esclavo por tiempo indefinido hasta que yo lo quiera y punto pelota y te callas. No creo que en pleno siglo XXI, en un país que dice que es democrático, aprueben una ley que por causa justificada, dicen ellos. Vamos a hacer hagamos un pequeño recopilatorio, ¿no? De lo que para un gobierno es su causa justificada y la proporcionalidad de las medidas que toman los gobiernos. Cuando un gobierno toma una medida, como es el caso del innombrable este que corretea por ahí, no se ha hecho una consulta popular de si tenían que ser más duras o más blandas, ni se nos ha dado opción a opinar sobre cuánta protección queremos tener sobre nuestra salud, sino que ellos han tomado la decisión. Por lo tanto, me parece una ley extremadamente peligrosa y una ley que muy fácilmente, aunque con muy buena intención, como todo lo que se hace originalmente tiene muy buena intención, fácilmente se puede pervertir y convertir, pues mira, la película esa que hay de Estado de Sitio, tan bonita, donde un militar en pro de la seguridad nacional prácticamente pega un golpe de Estado, ¿no? Xavi, permíteme, ¿te refieres a lo que podría ser esta nueva ley de seguridad nacional, en la cual, pues, todo apunta que se podría, por ejemplo, expropiar bienes y movilizar los españoles? Y esto parece ser que hay un borrador sobre esta ley de seguridad nacional en España que legitima al gobierno español a tomar, pues, un determinado acciones o medidas mediante real decreto sin consultar al Consejo de Seguridad Nacional o, por ejemplo, al Congreso. ¿Te refieres a esto? Sí, correcto, eso es la segunda parte. O sea, los bienes obviamente materiales, pues bueno, podemos entrar en una compensación económica o no de existir, que todos sabemos que si te debe dinero al gobierno, a lo mejor cobras cuando ya estás muerto, pero yo creo que lo grave no es el hecho, que lo es, de que te puedan embargar unos camiones, por ejemplo, que le hace falta al gobierno para trasladar materiales o alguna cosa por el estilo. Lo grave es que te alisten de forma totalmente
involuntaria a hacer una tarea como si fuese esto una leva forzosa en plena Edad Media, ¿no? Es decir, toma, coge este arma y vete ahí a pegar. O sea, no, vete, cógete esta pala y a palear arena allí en aquella playa porque lo necesito por su vida nacional. No, perdona. Vamos a ver. Escucha, que dice, no, solo se aplicará en casos extremos. Yo no me fío, porque todos sabemos que cuando una ley está aprobada, después el valorar cuándo se debe aplicar o no es un valor o un baremo que hay mucha diferencia entre lo que los políticos y la población pensamos que es justificado y no justificado. Si no, bueno, ahí tenemos la ley Mordaza, ¿vale?, que venía, a proteger a una serie de extremos, y hay gente que está en la cárcel por tuitear chistes sobre Carrero Blanco. Es decir, aquí vemos, obviamente, otra ley que empieza con una muy buen, propósito, y que finaliza vulnerando la libertad de expresión de una forma flagrante, y que han llegado los socialistas al poder y no la han anulado como prometieron tampoco en las elecciones. Entonces yo no me fiaría de una ley de este sentido aprobada por un gobierno como el español. Eugeni, ¿compartes la opinión de Enric y Xavi sobre, este borrador de esta ley, en el cual te pueden venir y decir, oiga, esta propiedad no, que la necesita el Estado, usted deje de trabajar, que tiene que ir a hacer este o tal servicio? Por lo menos esta ley. Aquí ahora está en compromiso, eh, mm, casi me atrevería a decir, el concepto político en los cuales se basan para poder hacer determinadas acciones. Aquí está en juego incluso la propia palabra democracia, ¿no? Actualmente estamos en un contexto social, económico, educativo, sanitario que ha ido evolucionando como todo en la vida, ¿no? Y las leyes o los parámetros que marcan las normas de convivencia entre todos nosotros pues no avanzan al mismo ritmo, ¿no? Lo estamos viendo con el problema este que nos estamos encontrando, ¿no?, con sanidad, ¿no?, que actualmente nos está llevando un poquito, bueno, yo creo que es de preocupación, ¿no? Esto que nos está ocurriendo, ¿no?, que ojalá no hubiese ocurrido nunca, pero está ocurriendo, y esto es una catástrofe. Es un poquito lo que está hablando Xavi, ¿no? O sea, ¿bajo qué parámetro ahora esta emergencia sanitaria y estas actuaciones quedan justificadas? Porque la pequeña y mediana empresa realmente en el concepto económico están viviendo una catástrofe, y lo que está haciendo el Estado, en este caso, pues no sé si estarán todos de acuerdo. O lo que está ocurriendo, pues no sé, pues con los famosos locales nocturnos de ocio, o con el turismo, o incluso en el mundo educativo. Realmente hay un cambio de paradigma, y digamos que los elementos que determinan que los políticos puedan actuar se hacen a través de leyes y leyes, reglamentos, ¿no? Y yo creo que en estos momentitos todo esto es lo que está cuestionando. Y cuando decíamos si este gobierno ha hecho bien estos cambios o estas propuestas, yo realmente me pregunto si un gobierno tiene la capacidad de hacer estas valoraciones o estos criterios o estas propuestas cuando miembros del propio gobierno actual, en España evidentemente, dicen que en Cuba no hay dictadura. Y esto ha salido esta misma mañana. Miembros de Podemos han dicho públicamente que lo que está pasando en Cuba no pueden decirse que sea bajo un estado de dictadura. Entonces esto yo creo que cuando estas manifestaciones se hacen políticamente, tienen que ser responsables y consecuentes con lo que están diciendo y haciendo. Cargarse, porque es la palabra, aunque no guste, cargarse a sus propios miembros que los han llevado a tener un estatus de poder en la gestión política y administrativa de España, y que un presidente de gobierno, me imagino que con el Consejo de Administración y con los próximos, ¿no?, o sea, la gente que decide en un partido político, hace lo que hace con sus propios miembros, pues bueno, yo creo que sobran muchas palabras, y cómo no voy a estar de acuerdo con Xavi o con Enric. Y por ejemplo, esto de darse lugar, ¿qué podría acontecer de esta situación? Lo que ahora es este borrador, que se lleve a Real Decreto, y que, bueno, pues en determinadas circunstancias pues se active esta ley. Enric, delante de la sociedad española, ¿a qué se puede llegar a enfrentar?
A ver, yo de entrada, a mí este proyecto de ley, tal como dice Xavi y también Eusebi, Eugeni, perdona, a mí me genera cierta intranquilidad porque no sé si afrontarlo desde la perspectiva de que España está quebrada, entonces es una manera de expropiar y poder hacer y decidir lo que quieran con los bienes privados, lo cual es bastante grave. Y la pregunta es si se puede aprobar una ley de seguridad nacional vía decreto ley. Si no es vía decreto ley y se aprueba la ley, implicará que hay muchos partidos involucrados en esta tropelía. Y eso también entonces nos debería hacer reflexionar de qué tipo de democracia tiene España, ¿no? Entonces, el sustrato que hay aquí detrás o el pozo es considerable. Entonces, yo soy de la opinión que si lo plantea el PSOE y no lo vota nadie más, pues se va a quedar en un proyecto de ley. Si lo vota el PSOE y los que le están dando soporte, entonces, pues no sé, para el PNV, Esquerra Republicana y alguno más, pues tendrán que enseñar sus vergüenzas y eso será complicado. Y si esta ley sale con el soporte de Vox, PP y PSOE y los demás no, pues también demostrará exactamente en manos de quién estamos, ¿no? Porque tengamos en cuenta, que lo hemos hablado más de una vez, que cómo gestiona España determinadas situaciones son absolutamente aberrantes, ¿no? La gestión de Juan Carlos I me parece absolutamente juzgado de guardia, lo que ha pasado, no sé, pues con la financiación ilegal de los partidos políticos también me parece juzgado de guardia, cómo se están gestionando el Consejo Superior del Poder Judicial y demás, también me parece juzgado de guardia. Entonces, es un melón que está por abrir con el riesgo de que una vez lo abras no lo puedas cerrar, ¿no? Y creo que tal como decía Xavi, el problema es que son fácilmente creativos con las leyes, pero luego a la hora de eliminarlas, ¿no? Por mucho que lo prometan, no lo cumplen. Y eso lo que hace es cada vez limitar más las libertades individuales de la gente y nos puede situar en un escenario, pues como planteaba George Orwell en su momento, ¿no? Y eso es muy, muy, muy peligroso. Peligroso, Xavi, y mira que llevamos haciendo muchos años radio, no sentenciando, sino advirtiendo de posibles situaciones basadas en la información que tenemos de eventos que pueden ocurrir y algunos realmente han sido casi eh, diana del primer análisis, ¿no? Y han sucedido. Aquí puede suceder algo que incluso pues hayamos visto en el cine hollywoodense o si no ir más lejos, bueno, pues en la Venezuela chavista, por ejemplo, que hay en expropiaciones, que hay usted para aquí, usted para allá. ¿Hasta qué punto puede esto derivar en otra situación extrañamente anómala? Yo ahora me preguntaría, hemos hecho una reflexión, los tres compañeros que estamos aquí contigo, de un poco del panorama nacional, ¿no? Y bueno, pues es una verbena, ¿no? España todos sabemos que es una democracia un poco, pues se podría definir de forma cariñosa como mediterránea, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué esta ley? Porque es necesaria. 2 años después de que estemos inmersos en esta supuesta pandemia. Y digo supuesta porque España acaba de aprobar unos presupuestos del Estado no hace mucho donde no se ha incrementado la partida en sanidad. Entonces, si estamos en plena pandemia, yo no entiendo cómo no destinas más dinero. Pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué esta ley? ¿Por qué ahora? ¿Para qué? ¿Qué función tiene? Y eso es lo que me preocupa a mí. ¿Para qué? Si tú como gobierno necesitas unos medios, unos servicios o que la gente arrime el hombro, ¿vale? La gente tiene la libertad de decir paso. Se llama resistencia pasiva, que es lo único que nos queda hoy día. Cuando mucha gente me pregunta por la calle, cuando hablamos de estos temas, me conoce y me dice, oye, tú eres muy crítico, ¿no? Con la situación actual, con los sistemas de gobierno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es la resistencia pasiva, la desobediencia. Esa es la primera cosa que podemos hacer todos como ciudadanos. No, pasar por el aro. Si cuando abran las campañas voy a poner un ejemplo, no quiero hacer alegoría de una cosa y a otra, para un tratamiento médico supuesto y tú no estás de acuerdo, con no ir es suficiente. Es decir, al final no te pueden obligar a menos que no vayas a punta de pistola. Y entonces ese a punta de pistola es te voy a obligar a que hagas lo que yo quiero, solo puede venir si hay consecuencias por no hacerlo. Es decir, si te sanciono de alguna manera.
Y para poder sancionarte de alguna manera si no pasas por el aro con lo que quiero que haga toda mi población y el sistema social en general, solo tengo un camino, que es emitir una ley para que la infrinjas. Eso es lo que me preocupa a mí de esta ley. Que esa ley va a ir acompañada de un régimen sancionador para los que la incumplan. Para aquellos que opten por no participar de tus verbenas y de tus fiestas imaginarias, o para aquel que se niegue que le incauten sus bienes, o aquel que se niegue y deserte de ir a hacer el pringado con una pala a una playa, como he dicho antes, porque supuestamente es por una cuestión de seguridad nacional. Cuando el negarte a ello conlleve multas o penas de prisión, ahora sí que os tenemos cogidos por las santas partes. Eso es lo que me preocupa de esta ley. Que una ley siempre va acompañada de un régimen sancionador que puede llegar a tribunales por el incumplimiento de la misma. Si la ley no existe, tú no incumples ninguna ley, no se te puede sancionar ni estás incumpliendo ninguna norma social. Eso es lo que a mí me preocupa, compañeros. Eso es lo que me enciende a mí las alarmas de este tipo de leyes. Lo que es curioso es esta aceptación pasiva, hasta cierto punto relajada, de todo lo que está aconteciendo, ¿no? Vemos que el kilovatio de luz está a un precio máximo, descomunal, justamente en un momento que económicamente hay empresarios, autónomos, familias y gente pobre que lo está pasando fatal y se acepta. No hay... La manera de manifestarlo hoy día es por las redes sociales o en la calle. Y evidentemente estamos hablando de forma pacífica. Y después otras cosas que casi son irrelevantes, se arman unos revuelos. Y me pregunto yo, y esto los teóricos de las teorías de la conspiración, que cada vez les vamos dando más la razón de que hay algo detrás que mueve las masas económicas, sociales, para aquí, para allá, sino todo esto atiende a un plan, porque parece que hay, ¿sabes aquello? El efecto, caballeros, el efecto escalera, ¿no? Primero hay que hacer un escalón, ¿cuál es? Vamos a infundir esto. Y después del segundo, viene el segundo, el tercero, y vamos. Pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es el objetivo final? Eugeni, ¿tu opinión? Bueno, primero de todo, me gustaría, bueno, al Enric también, pero especialmente esta última valoración, aportación que ha hecho Xavi, me gustaría felicitarle, porque muy claramente ha dicho la verdad. O sea, aquí no hay dobles palabras, simplemente ha expuesto perfectamente bien la situación y Xavi, pues fenomenal, porque yo creo que la gente que lo escuche lo va a entender sin ser negacionista, sino de una visión absolutamente realista, ¿no? Dicho esto, yo me atrevería a decir que todo esto que dices, Ferran, a mí se me ocurre una palabra, inteligencia social, que es lo que ahora se lleva como modelo de Estado. Todo esto que estamos hablando son modelos de gestión motivado por tendencias sociales, económicas, financieras. La Guerra Fría, por ejemplo, en Estados Unidos y Rusia marcaron una tendencia mundial en lo que son las relaciones de control y de poder, ¿no? Los que ya tengan una cierta edad ya verán lo que digo. Y han habido tantos modelos de Estado como intereses hay. Entonces, todo esto que dices, Ferran, a mí se me ocurre que actualmente, claro que es un plan. Es un plan porque es un modelo. Es una estrategia que se sigue motivada por los que tienen realmente el poder. Y los demás, pues lógicamente, somos consecuencia de las decisiones que toman estos modelos de Estado. Por ejemplo, Sarkozy, creo recordar que cuando él estaba presidente de la República Francesa, delante de una situación cuando hubo lo de la bombolla inmobiliaria, que quebraron unos bancos, que hubieron estos problemas dentro del mundo de las finanzas, se lo dijo, el capitalismo se tiene que refundar. El capitalismo ya no puede continuar teniendo este modelo de estar instaurado dentro de los diferentes estados, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y yo creo que ahora es lo que estamos viviendo un cambio absoluto de paradigma en los cuales pues todo está adaptándose a un nuevo modelo. Este nuevo modelo los está marcando las grandes empresas, los grandes holdings, ¿no?
las grandes personajes, varones, ¿no? Que tienen, ¿no? Estos famosos clubs Bilderberg, ¿no? Y tenemos podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Estas famosas reuniones del G7, del G20, claro, lo estamos viviendo, ¿no? Davos, todo, absolutamente todo, lo están decidiendo una serie de personas que son los que tienen, digamos, el compromiso de gestionar un territorio, que un territorio tiene sus bienes, tiene sus infraestructuras, tiene sus servicios, evidentemente tiene todos los recursos humanos y tiene también pues la economía, ¿no? Sí, todo va ligado, ¿no? Por eso digo que ahora mismo estamos viviendo un nuevo modelo, una nueva manera de decirlo vulgarmente, ¿no? De hacer las cosas, y bueno, estamos viéndolo en el día. Ahora mismo es sanitario, pero que tiene una influencia en la economía, pero es que también lo está teniendo en la educación, es que estamos viviendo realmente este cambio. Y yo la palabra que se me ocurre es que esta estrategia, este plan, para mí la palabra exacta es inteligencia social. Inteligencia social, nos dice el Eugeni. Vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hackear mentes. Eugeni, Enric, Xavi, amigos y amigas oyentes. Vamos a hackear las mentes de si realmente hay una inteligencia que está pues planificando todo lo que está aconteciendo. Si ahora estamos al punto que estamos, ¿lo visualizamos? ¿Sí? Vale. Vamos al siguiente escalón. Porque claro, esto irá como un poco un concierto, una música, ¿no? Empiezas un poco suave, pero después le vas dando caña, que es lo que pide el público. El siguiente escalón que nos puede llevar a un confinamiento, y ahora seguro que muchos piensan, Ferran, una invasión alienígena. Quizás ya no hace falta. Pero el siguiente escalón, primero vamos a tocar algo social sanitario, ¿no? Vale. El siguiente, que podría también forzar ajustes económicos, confinamientos sociales y a escala mundial, ¿no visualizáis algo que suena como a cambio climático, Enric? Bueno, yo creo que al final nos están... bueno, eso creo que lo comentamos igual al inicio de lo que era la pandemia, y yo creo que nos están tratando como animalitos de laboratorio a ver hasta qué punto somos dóciles y capaces de asumir y asimilar ciertas restricciones. A mí esto me recuerda al ejemplo que ponen siempre, ¿no? de la adaptación paulatina a la situación, ¿no? Si tú coges, pues no sé, una rana y la pones en agua a hervir, pues posiblemente se acabe cociendo y ella no se entere que se ha muerto, ¿no? O que se está cociendo. En cambio, si la pones directamente en agua hirviendo, pues seguramente saltará y no la podrás cocer, ¿no? Pues yo creo que lo que nos está pasando ahora es esta situación. Poquito a poco nos van atornillando más y más y más y más, y bueno, hasta que veamos exactamente cuál es la causa, ¿no? de esta presión que hay. En su momento, con las primeras medidas, consiguieron atajar determinados conflictos. Ahora se ve que los conflictos están volviendo a aparecer y veremos exactamente cómo los querrán cortocircuitar otra vez, ¿no? No sé exactamente si el origen del problema o el problema definitivo es el cambio climático, pero la solución del cambio climático en su momento la han tenido en sus manos y tampoco la han querido aplicar, porque el principal problema, o uno de los principales problemas que puede tener el cambio climático, es el cambio del paradigma económico o del modelo económico, y eso evidentemente les afecta a ellos. Entonces, no sé si es algo tan, digamos, obvio, o detrás hay algo mucho más profundo que por razones X no nos quieren informar. Xavi, ¿qué opinas? Bueno, en mi opinión, estoy con Eugeni. Lo que cambio es la palabra inteligencia por ingeniería. Empieza por ahí. Para mí, en mi opinión, no es inteligencia social, sino ingeniería social. O sea, es un experimento, estoy de acuerdo con mis contertulios, de que esto es un gran experimento. Estoy de acuerdo con la imagen súper clarísima de la rana, que si la cuentas poco a poco no se entera de lo que está pasando. Pero tú has dicho de que solo se ha hecho cambios a nivel sanitario, ¿no? Se ha hecho el experimento del encierro.
Para encerrar a la población tanto tiempo en su casa sin salir a la calle y que unos denuncien a otros cuando salen a la calle y incumplen la norma, para eso ahí tiene que haber un golpe de Estado y una especie de régimen totalitario rollo Gestapo para que los ciudadanos se denuncien entre ellos. Si no recuerdo mal, fue la última vez que pasó algo similar. O sea que dices, ya es triste, ¿no?, que por una campaña mediática del terror, el miedo infundido a través de los medios, nos comportemos como digamos, alemanes denunciando a otros alemanes, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí que es cierto es que todo esto va de control, hay que controlar a esa rana de que no se dé cuenta que la estamos cociendo viva. ¿Qué ha pasado durante todo este año y pico? ¿A alguien le suena movimientos sindicales en Estados Unidos? ¿Alguien lo recuerda, que hayan noticias de movimientos sindicales en Estados Unidos? Ujú. Veréis que no, ¿verdad? No es una noticia que nos salte en los medios, ¿verdad? En Estados Unidos, un gran sindicato de trabajadores, no, porque allí no existen los sindicatos. Porque un sistema liberal, digamos, capitalista desenfrenado, como es las grandes potencias mundiales, no quieren este tipo de derechos laborales. Yo, que he estado muy implicado en el tema de la defensa de los derechos laborales, he sido secretario del comité de empresa de una empresa pública española y cosas por el estilo, os puedo decir que todos los derechos laborales que se ganaron en los últimos 35 años han perdido en los últimos 10. Y eso es un hecho constatable, es decir, cualquier persona que esté vinculada con los sindicatos o con las leyes laborales verá que cada vez pues el despido es más flexible, te pagan menos días, por causas cada vez más injustificadas, es decir, que se han ido perdiendo derechos. ¿Qué ha pasado durante esta pandemia? El teletrabajo, señores, esa virtud que nos han vendido como algo súper cojonudo, y perdonadme la expresión, que los países anglosajones como Estados Unidos utilizan el teletrabajo desde hace ya 20 años, desde que se inventó Internet prácticamente, y que ahora nos quieren vender al resto de Europa, entre ellos los países mediterráneos, como es España, porque esta ley, este proyecto de ley, va acompañada de otra noticia, que es la aprobación no hace demasiado de la ley del teletrabajo. Y si le echáis un vistazo a esa ley, es alucinante. Porque ahora el empresario prácticamente se ahorra la oficina y encima que trabajes en casa vas a pagar tú la oficina que no tengo. Es bastante sorprendente. Entonces ya ha habido un cambio radical en la forma de trabajar, en el tejido laboral, que es el teletrabajo. Con una nueva ley, no consensuada, no pactada con los directores sociales como los sindicatos y demás, sino impuesta a golpe de decreto, como todo lo que vienen haciendo últimamente, los gobiernos que tenemos, todo a golpe de decreto, sin demasiado diálogo y lo pongo porque sí, y modifico ya de facto la forma de trabajar de la gente. Tú has hecho una observación antes, Ferran, que es una otra realidad. La gente ya no se organiza, la gente no nos va a pasar como en Cuba. ¿Qué está pasando en Cuba? Compañero lo ha mencionado antes, ahora hay revueltas en las calles, ya hay un muerto en La Habana por las revueltas contra el Estado. El Estado lo primero que ha hecho ha sido cortar Internet, para que la organización, la poca que pueda tener la gente, no se puedan coordinar. Aún así, la gente ya ha llegado a un punto de inflexión que se tira a la calle. Nosotros estamos lejos de ese punto y ellos lo saben, pero sí tenemos cierta capacidad de organización por Internet. Pero sí que es cierto que, dada nuestra cultura laboral, es mucho más difícil que unos trabajadores se organicen vía telemática que no se comparten en el centro de trabajo los sinsabores del trabajo. La ley del teletrabajo viene a facilitar más aún el que no haya esa cohesión de la masa laboral, sobre todo en las grandes empresas, que puedas hacer que te sientas mal porque han despedido a Paquito o a fulanito porque los conocías, ahora pasan a ser gente que ni siquiera conoces porque no has visto en tu vida, porque todos teletrabajamos. Así que ese cambio, ese experimento, sí ha tenido ya un resultado práctico y, digamos, rentable para las grandes fortunas, que es la implantación por la vía rápida, vía decreto ley, de unas leyes del teletrabajo que ahora permiten que las empresas, ahorrándose alquileres y poner medios, te manden a casa a trabajar y te tengan controlada tu vida privada en tu casa prácticamente. Esa es la primera cosa, no voy a profundizar en ella porque daría para mucho, pero no quiero que os quedéis con la sensación de que solo ha sido un experimento sanitario para encerrarnos y a ver cuánto aguantamos. No. Ellos sacan provecho de todo. Ya han sacado provecho y ese es el mayor ejemplo. Hay más cosas como el hecho de cederle, por ejemplo, a una compañía privada datos médicos personales. Yo os hago esta pregunta. ¿Vosotros hace 3 años os planteabais que una compañía privada, como es una aerolínea, tuviese que tener ningún conocimiento de ningún dato médico vuestro? Pensaros la respuesta que daríais hace 3 años y cómo aceptáis ahora el hecho de que una empresa privada pueda gestionar datos médicos de sus usuarios. Bueno, de hecho, cada vez que abras alguna página web, ya te está diciendo que aceptes sus condiciones y eres, susceptible
de volcar mucha información, porque además tú has aceptado gustosamente. Una cosa, caballeros, volvemos a enero, porque a veces hay que refrescar, ¿no? La gente que rápido olvida, ¿eh? Bueno, de hecho, ¿cómo vamos a arreglar el mundo o tienen que arreglar el mundo de errores del pasado? Que decir, uy, mira, aquello, que no suceda más. Si la gente no se acuerda que ha desayunado por la mañana, ¿cómo falla la memoria o cómo dejamos que nos falle? Pero vamos a buscar en aquella capsulita de la memoria, recordad, señores analistas, Eugeni, Enric y Xavi, que en enero de este año, del 2021, ojo, que el año que viene en junio puede pasar algo, porque habrá un 6 de junio, 6 del 6 del 2022, sumad 2022, y qué cifra puede salir. Con un poco de creatividad, que aquí la numerología la llevamos bastante bien. Pero bueno, enero de este 2021, en el Foro Económico e Internacional de Davos, el presidente chino dijo algo que la gente ha olvidado. El presidente Xi Jinping dijo, el mundo no volverá a ser como antes. Y todo el mundo se encogió, se quedó así estupefacto y no reaccionó. Y lo mismo sucedió cuando en la inauguración del túnel de Saint-Gothard, hace pocos años, en Suiza, se hace un espectáculo luciferiano con todos los mandatarios europeos allá que se quedaron encogidos de hombros y nadie reaccionó. ¿Delante de qué nos estamos enfrentando, Eugeni? Bueno, he intentado antes decir, y creo que es un poco lo que estamos comentando los tres, estamos delante de este cambio, ya lo estamos diciendo, estamos aceptándolo, de que hay un nuevo orden, de que y Xavi, por cierto, gracias por lo de ingeniería social, porque es lo que quería decir y de verdad que me ha salido inteligencia, o sea que lo correcto es ingeniería social. Es tal cual, ¿eh? Muchas gracias, Javi. Estamos hablando siempre que estamos delante de un cambio de paradigma. Yo antes he intentado explicar que ya otros presidentes que han estado y han sido relevantes, por ejemplo, en una de las reuniones del G7, Sarkozy fue cuando he comentado que dijo que había que redefundar el capitalismo. Esto es constante, los cambios son constantes. Ahora mismito todos sabemos que hay un cruce muy fuerte entre Estados Unidos y China, que en estos momentitos Biden no hace mucho, ¿no? Dijo, os doy tantos días para que me digáis 90 días que 90, ¿no? Me digáis realmente si este virus es procedencia voluntaria. Aquí le llamamos innombrable, ¿sabes? Para no darle fuerza. Bueno, el innombrable, sí, todo el mundo lo entiende. Vale, perfecto, sí. Gracias, Eugenio. Es cierto, perdón. Entonces, claro, ya lo estamos viendo que, esto es en la situación que nos encontramos ahora. Yo incluso muchas veces digo que haciendo un poco de recordatorio, como decías, ¿no, Ferran? Vamos a trabajar de memoria. Toda la historia de la evolución de la humanidad hemos estado volcados dentro de estos cambios constantes, ¿no? Los cambios de las civilizaciones nos lo han marcado así, ¿no? Han habido épocas que han estado dominadas por unas tendencias, por unos intereses determinados que estaban motivados porque en aquel espacio-tiempo, pues según los recursos, según los avances que habían, pues bueno, habían, ¿no? Una típica pudo ser la egipcia, otra pudo ser la mesopotámica, otra pudo ser, yo qué sé, cuando vino el Medioevo o cuando vino el Renacimiento. O sea, hemos estado siempre en cambios constantes. Y ahora yo pienso personalmente que en este contexto, ¿no? que tenemos, ¿no? de este avance, ¿no? que tenemos, ¿no? Tan tecnológico, los medios, las nuevas tecnologías en los cuales, como muy bien decía Xavi antes, la persona ya pasa a un segundo plano porque delante está otros medios, otros elementos, pues yo creo que estamos aquí. ¿Cómo nos va a afectar? Pues yo creo que ahora se está debatiendo todo, estamos viendo realmente que esta manera de hacer las cosas ya no son las mismas, ni de tan solo hace 2-3 años, de que ahora mismito nos enfrentamos
a algo desconocido, a algo que no tenemos experiencia, algo que no nos han informado, que no nos han educado, algo que nuestros abuelos no han vivido, que nuestros padres no han vivido, porque recordar si en 1918 hubo otra pandemia o recordar una Segunda Guerra Mundial, esto que estamos viviendo es una digamos, una manipulación de todo un sistema que no estábamos acostumbrados. ¿Y por dónde va a salir? Yo, sinceramente, me cuesta mucho. Mira que intento informarme, leer, pero como hay tanto exceso de información, realmente yo me considero un desinformado en este momentito. O sea que soy casi como incapaz de decir a dónde nos va a llevar todo esto. Gracias, Eugeni. Bueno, en enero, en el foro de Davos, alguien dijo algo tan curioso como que en el 2030 no poseerán nada y serán felices. Y dices, oye tú, vaya, permitidme la expresión, vaya cojones, ¿no? ¿En qué te basas para decir esto? ¿O qué sabes? ¿O qué hay ahí? Otra cuestión, Estados Unidos, ahora que mencionabas que el presidente Biden ha dicho hace ya unas semanas que daba 90 días para saber dónde había salido todo este innombrable bicho que ha sacudido miles y miles de vidas humanas y miles de empresas y miles y quizás millones de estados de ánimo. Estados Unidos, bueno, ha advertido de algo que tenemos que hacer hincapié y análisis aquí. Advierte de que se puede estar a las puertas de una guerra nuclear, porque hay un país asiático que está construyendo silos balísticos a toda pastilla. Y también hay una prisa para tener la supremacía sobre el espacio exterior, en el sentido que, bueno, ya lo dijo von Braun, ¿no? Ex nazi, jefe de ingenieros militares de los misiles, de las bombas V1, V2 y otros ingenios que sacudieron Londres, que dijo que ojo con militarizar el espacio. Enrique, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué análisis tienes? Bueno, aquí primero solo un pequeño matiz o comentario a lo que has dicho de que no tendremos nada. Bueno, dentro del experimento ha sido muy fácil tener controlado a toda la población, al menos hablo del mundo occidental, dándoles internet. O sea, básicamente tú le regalas a más de la tele y todos somos felices y todos estamos contentos. Con lo cual, igual, la solución es así de fácil, ¿no? Darnos contenido, nos das una comida básica y a partir de aquí pues todo el mundo es feliz. Bueno, esto, recuerdas que lo hemos comentado ya hace años, ¿no? Esto ya lo hacía los emperadores romanos, como Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, ¿no? Oye, vamos a acabar con todo esto. Pan y circo, espectáculo y que la gente esté distraída mientras lo que sea. Exacto, sí, por eso que... No, eso es el ejercicio de prestidigitación, ¿no? En el que estás atento a una cosa y luego pues el golpe lo recibes por otro lado. Y en cuanto al desarrollo o el intentar controlar el espacio, bueno, se puede plantear, porque creo que era la película 2012, ¿no? Que era con de las profecías y demás, pues el mundo se está acabando y es interesante pues tener opciones de controlar lo que hay detrás, entonces dar una salida al menos para unos cuantos elegidos, entonces eso lo va a conseguir quien controle el espacio y el resto eso seguro que no, entonces ese es un punto. Y entonces lo que puede pasar es que para controlar el espacio necesites potencia armamentística suficiente para controlarlo, ¿no? Entonces, ese riesgo está ahí. Hemos de ser capaces deberíamos ser capaces de al menos detener ese escenario. Lo que pasa que, bueno, viendo lo que hay, los riesgos que se están planteando, que nadie se pone de acuerdo en intentar, bueno, pues antes se intentó, pero luego tampoco se consiguió reducir la carrera armamentística. Bueno, yo creo que es un escenario en el que los ciudadanos de a pie no tenemos nada que hacer y seremos, en este caso, peones en este juego, ¿no? Es un riesgo muy importante, pero nosotros aquí poco podemos hacer, vamos. Xavi, sí. Bueno, yo voy a hacer un ejercicio, a ver si consigo pintaros el cuadro que tengo en la cabeza. Escuchando a mis compañeros,
Y la pregunta que tú has hecho, yo ahora me estaba imaginando con trompetillas verdes en vez de nariz y orejas y viniendo en una especie de nave, ¿no?, de visita rutinaria a hacer turismo cerca de la órbita de la Tierra, a ver qué hacen los hámsters estos que viven en el planeta este, ¿no? ¿Cuál sería un poco el pictograma, la foto que me llevaría, ¿no?, para mi planeta y en mi galaxia, ¿no? Yo creo que obviamente la definición de sociedad humana es un cambiante continuo, eso ya lo ha dejado muy claro Eugeni, de que la sociedad siempre está evolucionando, nunca se detiene, siempre está sufriendo cambios, somos seres inquietos que nunca alcanzaremos la perfección de una sociedad que ya no hay que cambiar nada más, eso está claro. Pero un poquito lo que, para mí, en mi opinión, lo que estamos viviendo es la muerte de un gigante. La muerte de un gigante que está sacudiendo los cimientos del planeta, porque el planeta ha vivido los últimos, pues desde la Segunda Guerra Mundial, bajo una serie de normas, preceptos o conceptos los últimos 70 años, dominados por el Imperio Romano, llamado ahora Estados Unidos, que ahora está agonizante, se está desintegrando, como pasó ya anteriormente con el Imperio Romano cuando se desintegró. Y obviamente cuando tú dejas el asiento del poder vacante, siempre viene alguien a ocuparlo. Este conflicto, esta tensión entre Estados Unidos, China, estas amenazas veladas con el armamento nuclear, que todos sabemos que es disuasorio, hay que estar muy zumbado para usarlo, porque es como detonar una granada cuando estás pegado tú con la granada en la mano al enemigo, es decir, al otro te lo cargas, pero tú también mueres, porque el armamento nuclear reventaría el planeta entero. Así que no deja de ser más que por ahora, yo creo, bravuconadas. Pero sí que es cierto que el Imperio Romano, Estados Unidos, ya es consciente, yo creo que ha tomado conciencia de que ya ha perdido esa posición predominante. ¿Y quién le ha ganado la mano? El dragón dormido, que siempre decimos, China. China y sus aliados se están posicionando como la potencia mundial que va a poder controlar la economía y, digamos, marcar las nuevas pautas socioeconómico-políticas del planeta en un futuro. ¿Qué es lo que hace que China, entre otras cosas, aparte de su enorme población y la gran cantidad, el sistema quizás heredado comunista que le permite tener gente muy capacitada, porque la educación es gratuita, no como los países occidentales, pero sobre todo, ¿qué es lo que le hace tener ese triunfo, ser tan rentable? Pues obviamente el sistema comunista, y tú mencionabas a esta persona que en el foro de Davos había mencionado que no tendrán nada y serán felices. Los chinos no viven el sueño americano. Los chinos, a diferencia de los occidentales, no sueñan con un chalet con piscina, una mujer modelo al lado y un BMW en la puerta, porque saben que eso es irreal. Es decir, se contentan con tener un trabajo que no les obliga a trabajar 200.000 horas a la semana, que puedan tener un poquito de tiempo de ocio y si encima pueden tener una bici un poco chula, ellas son felices. Porque no es que sean felices, porque no desconocen la riqueza del país occidental, pero hay una realidad muy grande y es que no todos podemos ser ricos. No todos podemos tener chaletes, mansiones y coches y motos y lo que queramos. Eso no puede pasar. Porque como hablaba Eugeni antes de la época de los faraones, por cada faraón tienen que haber miles de esclavos. Y lo que el capitalismo nos prometió es que todos podíamos ser faraones, y eso no es cierto. Y en el capitalismo ha llegado a un punto que eso que nos vende, esa irrealidad que nos vende, puede causar una frustración enorme entre los que queremos ser faraones o los que quieren ser faraones. Y es muy duro decirle, no, tío, es que tú has nacido para ser esclavo. Por lo tanto, este señor, lo que decía en el foro de Davos, era decir, la ingeniería social que tenemos que hacer en Occidente es convencer a la población occidental para que se contente y sea feliz con lo mismo que son los asiáticos, con poquito. Y hacer que su estatus de felicidad o sus expectativas, materiales, sean muy inferiores a las que tienen ahora. Y se contenten con mucho menos. Hace un momento había mencionado, creo que Eugeni, que decía, encerrados en casa, contenidos por internet y todos felices, con poder comer a una vez al día. Bueno, realmente el ser humano, ¿qué necesita para vivir? Comer. Aunque podamos comer todos los días, en principio, biológicamente no necesitamos nada más. Todo lo que necesitemos psicológicamente es un constructo de la sociedad. Si esa sociedad llega a su fin, como es el capitalismo tal como lo conocemos, tenemos que sustituir ese modelo de éxito, ese modelo de qué quiero perseguir, esas esperanzas vitales, por un modelo más asequible y realista. ¿Cómo le metes tú una mentalidad asiática, china, a un alemán de la noche a la mañana? No se puede. No se puede. Por eso ese cambio, por eso esta transformación. Y la agonía de este sistema, capitalista, de la muerte de Estados Unidos como líder mundial, puede conllevar 2 o 3 generaciones. Así que no os penséis, sobre todo,
y eso también nos tiene que ayudar a coger dimensión de lo que está pasando, que todas estas medidas o todos estos experimentos van destinados a vosotros, a los que sois mayores de edad, a los que tenéis más de 25 años. No os equivoquéis, no sois tan importantes. Va destinada a vuestros hijos, a los que nacerán bajo ese sistema, no habrán conocido otro. Háblale de pesetas a un niño pequeño, háblale de ciertos países que ya no existen y no sabrán ni de qué le hablas. Va destinado a ellos, a esas nuevas generaciones que nacerán y crecerán bajo estas medidas. Y como para ellos será normal, porque sus padres, dentro de su gran sabiduría, que es una ironía, no habrán hecho nada para evitarlo, será su normalidad. Lo has dicho, Xavi, no habrán hecho nada para evitarlo. Una cuestión, nos quedan 2 minutos de programa, compañeros. Es que es una curiosidad. Estas extrañas coincidencias que, bueno, nos hacen hiperactuar las neuronas entre sí. ¿Cómo es, y una vez más, que aquellos capítulos de Los Simpson predijeran lo que hemos visto estos días? Es que hace horas el señor Branson con Virgin surcando el espacio terrestre hasta el punto de llegar a un nivel de ingravidez. Pero es que en el capítulo de Los Simpson que sale el señor Branson, las ventanas de la nave son casi calcadas. ¿Cuántas veces estos extraños dibujos, muy bien articulados su guión, predicen eventos venideros? Enrique. Bueno, lo de los Simpsons ya nunca nos dejan de sorprender, ¿no? Tema Trump, alguna otra situación, está precisamente de los vuelos espaciales con Richard Branson. La pregunta es, bueno, o lo puedes asociar, ¿no?, a lo que te dijo en su momento Jules Verne, ¿no?, en todas sus obras, ¿no?, que al final se cumplió. ¿Tienen información en los guionistas por encima de la que tenemos nosotros y entonces se anticipan al futuro próximo? Yo siempre lo digo, investigad, o si tenéis la oportunidad de conocer a los guionistas, os llevaréis una sorpresa muy grande. Enrique, sí, perdona. No, entonces era eso, ¿no? Básicamente es esa capacidad que tienen de predecir o anticipar, ¿no? Bueno, puede ser porque son muy creativos o porque tienen acceso a determinada información que el resto no tenemos. Bueno, como el señor Bill Puertas. Bill Puertas. ¿Nos entendemos cuando digo Puertas? Sí. Que ya en el 2015, hace nada, dijo que todo lo que está ahora sucediendo lo avanzó en una conferencia abierta de forma pública. Y como él dice, no hay necesidad de entrar en pánico, pero tenemos que ponernos en marcha. Señor Bill Puertas, ¿a qué se refería? Xavi, Los Simpson, una vez más, a mí me da miedo cuando hay un capítulo que hablan de una pandemia generada artificialmente, pero que buscan un animal querido entre la sociedad, como es los gatitos, y que allí empieza el brote. Xavi, no sé, ¿qué opinas? Bueno, es el guionista, escritor, todo aquel que se dedique un poco a la ciencia ficción o a imaginar, nosotros mismos, aquí haciendo el ejercicio ahora mismo, ¿no? Si tienes la capacidad, y obviamente hay muchísima gente que la tiene, de juntar las piezas, no es muy difícil predecir qué pasa cuando un coche va a 200 kilómetros por hora sin frenos contra un muro. Es decir, lo ves. Entonces, predecir esta serie de situaciones o de aspectos o de... también se burlaban del señor Elon Musk y fijaros, ¿no?, todo el mundo ahora haciendo coches eléctricos. Es decir, se ve venir, son cosas que no pasan de la noche a la mañana. Entonces, esta gente, igual que quizás el ejercicio que intentamos hacer humildemente nosotros aquí e intentamos transmitiros a todos nuestros oyentes es de vamos a juntar piezas, porque si juntamos las piezas no hace falta acabar el puzzle para saber qué imagen nos quiere mostrar, ¿eh? Efectivamente. Y Eugeni, para acabar, tu análisis, extrañas y misteriosas y enigmáticas coincidencias de capítulos de Los Simpson que se avanzan al futuro y al final tenemos que darle la razón. ¿Qué pasa aquí, Eugeni? Bueno, yo pienso que estaríamos aquí hablando y debatiendo y encontraríamos muchos ejemplos. Este de Los Simpsons es muy bueno, pero yo quiero recordar, por ejemplo, que hay algo que tiene mucha coincidencia. Grandes personas
líderes en muchos campos, personas que nos han acompañado y nos han marcado caminos, nos han dejado siempre una serie de trabajos, una serie de obras en los cuales hay mucho contenido. Podemos hablar de los libros sagrados de los Vedas, por ejemplo, el hinduista, cuando el famoso prana, que ellos hablan en los Vedas de hace ya 4.000 años, estaban hablando del átomo, de la partícula más pequeña, que llaman el prana, que es el Papanguru, que es la partícula más energética más pequeña que el átomo. Y ellos ya la trabajaban hace 4.000 años. Me encanta la vida y obra, por ejemplo, de Leonardo da Vinci. ¿Qué mensaje nos dejó? Como ha comentado Enric, Julius Verne, toda nuestra evolución está marcada de grandes personas que nos han dejado grandes mensajes, por decirlo así, que después con el tiempo se han ido haciendo. Y ya la estrella, para mí, el tope de vida y obra, que está marcando todo. Xavi ha hablado de Elon Musk. No hubiese sido Elon Musk nadie si no hubiese existido Nikola Tesla. Mira, precisamente con Xavi hace ya años hicimos un programa, tiene miles y miles, y creo que hasta cientos de miles de escuchas y descargas directas. Bueno, es estratosférico, que decíamos si Elon Musk era Nikola Tesla reencarnado. Vaya. Rápidamente. ¿Puedo aportar algo muy rápido? En 2 segundos. Todas estas personas que estoy hablando, yo he encontrado, después de leerlas, estudiarlas, o sea, sintetizarlas un poquito, tienen un punto de coincidencia, que no han sido buenos en todo lo que estaban haciendo, sino que todo lo que ellos han hecho, decían que lo habían hecho en un estado alterado de la conciencia. ¿Estás escuchándome, Neo? ¿O mirabas a la mujer del vestido rojo? Amigos y amigas, ¿nos estabais escuchando hoy o estabais mirando a la chica del vestido rojo? Eugeni de Santiago, compañero, amigo, muchísimas gracias. A vosotros, Enric, Xavi, un abrazo. Enric Sorribes también, muchísimas gracias. ¿Enric se nos fue? Sí. Bueno, me despido por él. Muchas gracias. Y también Xavi Cerro, muchísimas gracias. Un placer, compañeros, y un saludo muy fuerte a todos nuestros oyentes. Y ya sabéis, lo que siempre digo, de lo dicho aquí y tratado aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens, el programa de la neodivulgació informativa.